Los chechenos e ingushes son pueblos emparentados que hablan lenguas Na. Están unidos bajo el nombre común de Vainaj, introducido en el siglo Tefenteri para agrupar a ambos etnos. También se consideran Vainaj los Batspios, que viven en Georgia. Es un pequeño pueblo indígena del Cáucaso, perteneciente al grupo lingüístico Na, emparentado con los chechenos y ingushes. Los Batspios se llaman a sí mismos Batsav o Batsbo Na. Los georgianos los llaman Tsobatush. Son los únicos entre los pueblos Vaina que profesan la ortodoxia. Algunos Batspios tienen origen Tsuntin, descendientes de personas del distrito Tsuntin de Dagestán, habitado por pueblos emparentados con los avares. El nombre georgiano Tsovatush está relacionado con el valle de Tsova, pero se cree que proviene del nombre del Aul-Ca, un asentamiento tradicional de montaña. En fuentes romanas, los Batsbios eran llamados Bubehenas y los historiadores persas Bibranos, mostrando la antigüedad de sus menciones históricas. Hasta 1820-1830, los Batsbios vivían en 5 aldeas, 4 de ellas en el valle de Tsova, en el territorio de la Tushetia de Tsova. A principios del siglo XIX, el área de residencia de los Batsbios se redujo considerablemente, y la mayoría se trasladó a la aldea de Zemo Alvani, en Kajetia. Zemo Alvani está situado cerca de la ciudad de Akhmeta, en las cabeceras del río Alazani, en la vertiente sur de la Gran Cordillera del Cáucaso. Según datos de 2017, la población de Batsbios era de unas 3,000 personas, conservando su cultura y tradiciones. ¿En qué idioma hablan los Batsbios? Hablan el idioma Batsbio, pero históricamente también conocen el idioma georgiano. Su georgiano es un dialecto kartveliano con un gran número de palabras Na. El propio idioma Batsbio es un idioma Ingush con una fuerte influencia georgiana en todos los niveles, desde el léxico hasta la gramática. Es el más cercano al Ingush de todos los idiomas Vainaj. Algunos lingüistas creen que los Batsbios hablan el dialecto Tsov del idioma Ingush. En 1926, Anatoly Genko realizó investigaciones y grabaciones del idioma Batsbio. Genko observó que el dialecto Tsov está al borde de la desaparición total. También demostró que Tusheti es la patria ancestral de los pueblos Vainaj, el foco más antiguo de la existencia checheno-ingush. El idioma Batsbio no tiene escritura. Los Batsbios suelen usar el alfabeto georgiano para escribir o escriben en georgiano puro. Los idiomas Batsbio, Ingush y checheno son mutuamente comprensibles. Por ejemplo, la palabra Dala, Dios, forma Dalaova, divinidad, con el sufijo georgiano Oba. Se considera que los Batsbios son una de las 135 tapes de la sociedad Na, que se trasladaron desde el siglo XI, debido a la escasez de tierras y la alta densidad de población en las zonas montañosas. La causa pudo ser una gran hambruna en el Cáucaso Norte, provocada por la invasión mongola, o bien la persecución de los cristianos por parte de los sacerdotes paganos que se fortalecieron bruscamente en esa época. Cronológicamente es difícil determinar este proceso, pero se sabe que en Tusheti, ya en el siglo XVI, se conocían las crestas Batsbias, relacionadas con el asentamiento de los Batsbios. En las crónicas rusas, los Batsbios y la tierra Batsbia fueron mencionados en 1589 y 1590. Se recomendó a la embajada rusa del príncipe de Zvenigorod que fuera a Georgia a través de las crestas de Bats que pertenecen al rey de Kajetia, Alejandro. Según una de las versiones, los Batsbis podrían haber llegado a Georgia en el siglo XVI cuando su aul natal Erzi en Ingusetia fue devastado por los calmucos y kabardinos. Existe la versión de que los Batsbis son chechenos cristianos que quedaron aislados de otros Vainaj en los siglos XVIII y XIX. También no se excluye que los Batsbis sean población autóctona pre-georgiana de Tusheti y que no hayan venido de ningún otro lugar a Georgia.
Se cree que los Batsbis son montañeses georgianos que por alguna razón adoptaron la lengua Nak. Lo que distingue a los Batsbis de otros Vainaj no solo es su propio idioma Vainaj, sino también la religión. Son cristianos ortodoxos, a diferencia de los Vainaj que profesan el Islam. Y los Batsbis no tienen intención de cambiar su fe, manteniendo su cristianismo ortodoxo a pesar del entorno. Es interesante que los Batsbis no comen. A todos los montañeses georgianos, como los PSHAVs y Hevsurs, no les gusta la carne de cerdo. Es curioso por qué los Batsbis son cristianos ortodoxos, a diferencia de ellos. Según una de las versiones, los antepasados de los Batsbis abandonaron el Cáucaso Norte siendo paganos, y en Georgia adoptaron el cristianismo ortodoxo bajo la influencia de la Iglesia. Es posible que los batsienses fueran cristianos en su antigua tierra natal, pero se les obligó a renunciar a su fe y convertirse al Islam, por lo que se fueron. Hoy en día, muchos batsienses se consideran más cercanos a los georgianos que a los chechenos o ingushes, en gran parte gracias a la fe ortodoxa. Los batsienses experimentaron una fuerte influencia cultural georgiana, pero conservaron apellidos con terminaciones kartvelianas como DZI SHVILI, Ur o Uri. En la vida cotidiana y la cultura de los batsienses hay muchos elementos de la cultura georgiana, con la que están estrechamente vinculados y consolidados. Sin embargo, en la cultura de los batsienses se notan elementos de la cultura Nak. Por ejemplo, la arquitectura de torres similar a la ingush y chechena. Los batsienses conservaron algunas costumbres Nakh, como la costumbre nupcial de evitar y el silencio de la nuera con los parientes del esposo. Durante los últimos siglos, los batsienses se mantuvieron aparte entre los Vainaks, sin participar en la guerra del Cáucaso en ningún bando. En Georgia, los batsienses, a diferencia de otros pueblos del Cáucaso, conservaron su identidad y tradiciones especiales hasta nuestros días. Los cristinos no son reconocidos como un etnos independiente, oficialmente se les considera georgianos. La georgianización de los batsienses comenzó con el reasentamiento y continuó hasta la época pre-revolucionaria. Después de 1917, el proceso de georgianización de los batsienses se activó. La dirección menshevik georgiana, en 1918-1921, reasentó a los batsienses del distrito de Akhmetin hacia el interior de Kakhètia. En la década de 1940, los Batsbi y Kistins fueron deportados a Kazajstán y Asia Central junto con los chechenos y ingushes. Más tarde, los Batsbi fueron reasentados de manera compacta en la aldea de Zemo Alvani. A finales de la década de 1950, comenzó la masiva georgianización de los apellidos de los Batsbi. En el censo de 1959, en Zemo Alvani, vivían 4.266 personas, la mayoría georgianos. Hasta las décadas de los 70 y 80, los Batsbi mantenían contactos activos con los chechenos kistins e ingushis, pero después del asentamiento de georgianos comenzaron a relacionarse más con ellos. Los vínculos con la población georgiana se conservaron a nivel cotidiano. Se incrementaron los matrimonios mixtos. Desde los años 50, en Zemo Alvani comenzaron a reasentarse tushinos y hevshurs. La dirección georgiana, teniendo en cuenta el reasentamiento de la población de habla georgiana, construyó una escuela georgiana en Zemo Alvani. Esto influyó en el idioma escrito de los Batsbi. Como resultado de la escuela georgiana, los Batsbi comenzaron a usar el idioma georgiano en forma escrita, lo que fortaleció el proceso de georgianización y asimilación cultural. En las primeras décadas del poder soviético, un pueblo sin escritura propia comenzó a usar el idioma georgiano para escribir y comunicarse en documentos oficiales. Intentaron tomar prestada la escritura checheno-ingush para crear su propia escritura, pero este proyecto no se desarrolló y fue abandonado. La causa de la congelación del proyecto fue la política georgiana respecto a los pequeños pueblos no kartvelianos, que impide el desarrollo de su escritura. Debido a estos factores, el proyecto de creación de una escritura propia
quedó discretamente pospuesto hasta que la situación cambió más